escuche esta humilde oración. Hoy por eso vengo, te entrego mi vida, recíbela Dios y libértame de las cadenas que el mundo me da. Perdóname, perdóname, Padre mío. A ti, oh Dios, quiero servir. Perdóname, 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 Padre mío. A ti, oh Dios, quiero servir. Perdóname. Mi Señor, mi buen Dios, hoy me presento delante de ti. Te ruego, escuche esta humilde oración. Hoy por eso vengo, te entrego mi vida, recíbela Dios y libértame de las cadenas que el mundo me da. Perdóname, perdóname, Padre mío. A ti, oh Dios, quiero servir. Perdóname, 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 Padre mío. A ti, oh Dios, quiero servir. Perdóname. Gracias te doy, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Está atado, está reprendido, échala fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, verso 10 al verso 13, dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios.
En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, el amor y el perdón de Dios. El amor de Dios es incondicional. Luego estamos viendo que el amor de Dios es incondicional y su perdón es infinito. Pero todo Dios nos ha dado a nosotros. Ahora todo depende de nosotros, porque el amor y el perdón es divino. Y está a nuestra disposición que lo manifestemos. Y solamente podrán hacerlo los que vivan una vida llena del Espíritu, porque vivimos en un mundo que carece de amor. En un mundo que no puede ofrecer amor a nadie. En un mundo donde no hay sentimientos. En un mundo donde no hay compasión. En un mundo donde no hay misericordia para nadie. Un mundo lleno de pecado, de maldad. Un mundo lleno de mentiras, de engaños, de pleitos, de envidias, donde abunda el odio y el rencor y las matanzas entre unos a otros. Y por este mundo perdido, muchos cristianos desprecian a Dios, así como Manasés. Y tenemos aquí un ejemplo hermoso acerca del amor incondicional de Dios. Y nuestro ejemplo es Manasés. Este hombre Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios, considerado por Dios así como el rey David, un hombre conforme a su corazón, que cuando todos habían abandonado a Dios, todos habían abandonado la iglesia, y aún los sacerdotes habían cesado los cultos a Jehová, el rey Ezequías, padre de Manasés, en su reinado trajo un avivamiento donde todos los pueblos venían a alabar y a adorar y a hacer sacrificios a Jehová su Dios. Ezequías, padre de Manasés, le enseñó a orar y cómo llegar al corazón de Dios. Le enseñó valores llevando a su hijo al conocimiento de Dios para que hiciera lo bueno, en la que muy pronto se le olvidó, porque el nombre de Manasés significa olvido. El nombre de Manasés significa el que hace olvidar, y él hizo olvidar al pueblo de Israel que tenían que amar a Dios. Y vemos que el amor incondicional de Dios, amados hermanos, es muy importante que nosotros sepamos, porque muchos andan haciendo lo que se les da la gana. Ellos quieren solamente hacerlo a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Pero créeme esto, que Dios, su amor es incondicional. Te deja hacer todo lo que tú quieras, pero Él te las va a cobrar. Y cuando Dios cobra, ¿sabes qué? Allí es donde nadie te puede ayudar, donde nadie te puede salvar de aquel problema, de aquella situación difícil. Entonces vemos que Manasés muy pronto se le olvidó que él venía de un hogar cristiano, que después de la muerte de su padre Ezequías, él agarró otro camino. No quiso imitar a su consagrado padre, sino hizo todo lo contrario a la fe de su padre, destruyendo todo lo bueno que su padre había hecho en el templo de Dios para agradar a su Dios. Y hizo todo lo bueno tanto por fuera como por dentro del templo. Solamente Dios reinaba en los tiempos del rey Ezequías. A Manasés
se le olvidó completamente que venía de una familia que amaba a Dios, porque fue uno de los peores reyes de Judá, un rey sanguinario, un rey idólatra, un rey pagano, que nunca imitó a su padre, que amaba a Dios con todo su corazón. Y aquí tenemos un ejemplo hermoso para poder explicar y especificar de una manera transparente el amor incondicional de Dios y la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Es por eso que muchos se burlan de Dios. Muchos no sirven a Dios como le deben de servir. Y vemos, amados hermanos, pero Dios es paciente. Amén. Dios es paciente. Y acuérdate de esto, que todo lo que hagamos en este mundo, no nos vamos de este mundo sin que lo pagues tú en esta vida terrenal. Y después ir al tormento eterno. Lo pagas aquí en lo terrenal y lo pagas en lo espiritual también. Así de que, amados hermanos, Dios es paciente y Dios nos muestra su amor incondicional porque Él no exige a nadie. Aleluya. Dios quiere que yo voluntariamente me someta a Él, que yo voluntariamente le sirva con todo mi corazón, que nadie me esté obligando a hacer las cosas para Él, sino simplemente porque yo lo siento, porque yo le amo, porque yo quiero servirle. Por eso alabo y sirvo a mi Señor. Gloria al Señor. Y vemos que Manasés hizo lo malo. Y vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de él y el amor eterno de Dios para con él, que hizo lo malo, peor que los impíos, y se arrepintió. ¿Y saben qué? Y Dios lo perdonó. Gloria. Pero nunca nosotros debemos de permitir hacer lo malo. Tarde que temprano tú tienes un llamado y lo tienes que cumplir. Así vengas en sillas de ruedas, así no puedes hablar, pero de una manera o de otra tendrás que hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Amén. Es por eso que nosotros debemos de servir a Dios confiando en Él. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros los cristianos no debemos de caminar por lo que vemos, por lo que ofrece el mundo. No, nosotros tenemos que caminar por lo que ofrece la palabra de Dios. Porque la palabra es un libro lleno de fe. Y el justo por su fe vivirá. Y vemos, amados hermanos, el amor incondicional de Dios para este hombre que hizo lo malo para su Dios. No quiso agradar a su Dios. Pero acuérdense, ¿para qué vamos a permitir nosotros que Satanás haga con nosotros lo que se le da la gana y nos tenga humillados con el pie en el cuello para poder humillarte y reconocer que hay un Dios en los cielos que te ama? Hay un Dios en los cielos que te quiere ayudar, que te quiere bendecir, que te quiere sacar adelante. Hay un Dios en los cielos que no quiere que tú sufras, sino Dios quiere que tú estés a su disposición para hacer su voluntad. Veamos todo lo malo que hizo Manasés y aún así alcanzó el amor incondicional de Dios. ¡Qué tremendo! Segunda de Reyes, capítulo 21,
verso 1 al 7, vemos que este hombre no quiso imitar a su padre Ezequías, sino él hizo todo lo contrario de lo que hizo su padre. Y en Segunda de Reyes 21, del verso 1 al 7, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Este hombre pervirtió al pueblo de Dios en la idolatría. Y todo lo que su padre destruyó, la idolatría, él vino a construir todo lo que su padre ya había terminado. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra de Dios: y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones, según la idolatría, según las malas costumbres de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Toda esa idolatría del cananeo, del amorreo, del jerjeseo, del fereceo, todas esas él recopiló todos los ídolos. Verso 3: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ven que Ezequías hizo un trabajo formidable, por lo cual Dios lo nombró que era también como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que él amaba a Dios, Ezequías, con todo su corazón. Pero lo bueno nadie lo quiere imitar. Lo malo es lo que imitan pronto. Muchos piensan que el amor es seguir la corriente el uno con el otro. Ese no es amor. Es el diablo metido allí. Así de que, amados hermanos, vemos de que Ezequías, su padre, había derribado los lugares altos y toda la idolatría. Y Manasés levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera y la metió dentro del templo. Allí ya no era un templo, era una prostitución ritual en la casa de Dios. Como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. No quiere decir que adoró, no. Acuérdense que Satanás sus oficinas están en el segundo cielo. Y él adoró todas las cosas que Dios creó. Y Satanás quiere ser adorado. Y se mete en esas estatuas. La gente de su buen corazón le piden a esa estatua, pero no le están pidiendo al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, sino le están pidiendo a los demonios y se hincan ante los demonios, porque Satanás y los demonios quieren ser adorados también. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que este hombre hizo la imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Verso 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Vea todo lo malo. Este hombre sacó a Dios de la iglesia, sacó a Dios del templo para meter puros demonios, guaridas de demonios. Por eso en muchas iglesias hay muchos demonios. Aleluya. Y están en muchas personas que están allí. No está el Dios y Padre, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Sino está la cizaña dentro del trigo. Amén. Así que alabado sea Dios, de la cual Jehová había dicho: pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares
para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, tanto por fuera como por dentro, estaba llena de ídolos. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. Qué triste conocer a Dios, andar en la luz, y volver otra vez a la oscuridad, a servir a Satanás. Qué triste es todos aquellos cristianos que han abandonado la fe cristiana, que se están yendo por los 5 sentidos y no se están guiando por la fe que solamente proviene de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos que instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que para provocarlo a ira. Imagínense, a Dios no le gusta, pero su amor es incondicional. Amén. Nadie se va a ir de este mundo sin que lo pague. Así que no cantes victoria, porque la vas a pagar. Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Gloria a Dios. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Pero Manasés metió a todos los ídolos y metió a la diosa Acera allí en la casa de Jehová. Ya no estaba Jehová allí en ese templo, sino había puros demonios. Y pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Qué triste es que hay un Dios vivo, un Dios real que nos ha confirmado a nosotros los cristianos, nos ha confirmado su nombre, porque no estamos aquí por bonitos. No, estamos aquí porque Dios nos hizo un milagro. Amén. Nuestra vida estábamos derrotados completamente, enfermos, pobres, sin tener nada completamente, amados hermanos. Porque Dios, amados hermanos, nos confirmó su nombre y no hay ídolos que puedan hacer lo mismo lo que hace el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Dios nos dice: yo soy el único Dios. Amén. Que existe en la tierra y en el cielo y en todo lugar, que tiene el amor y el perdón de pecados. Dios dice: nadie lo tiene, solamente yo puedo hacerlo, dice el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y dice Dios, y soy el único Dios que salva. Soy el único Dios que liberta y que da vida. El único Dios que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Los dioses ajenos no son omnipresentes, que pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Los tienen que llevar cargando. Ellos no se pueden valer ni por sí mismos. ¿Y saben qué? Y muchos le piden a ellos cuando están equivocados. Mi Señor Jesús dijo: no, la oración va al Padre en mi nombre. Amén. Y todo lo que tú hayas pedido, dice mi Señor Jesús, os será hecho. Aleluya. Así que vemos que Dios nos dice que nosotros, dioses hechos por el hombre, no tienen mis cualidades. ¿Cuáles cualidades?
no son omnipresentes, no son omnipotentes y no son omniscientes. Nadie, solamente el único es Dios. Amén. Vemos, amados hermanos, de que Dios nos dice, esos dioses hechos por el hombre no tienen mis cualidades, ni hay ningún fuerte entre ellos. Yo no conozco a ninguno, dice Dios. ¿Y usted conoce a alguno que es fuerte? No. No, usted lo tiene que cargar. Usted debe ser el fuerte para llevarlo cargando. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vemos que Manasés tenía 12 años cuando subió a ocupar el trono de su padre. No quiso seguir las normas de su padre Ezequías, y para evitar las guerras y la presión de las naciones paganas, siguió una política religiosa de ser como las demás naciones para poder llevársela bien, para evitar esas guerras y esa presión, practicando sus costumbres detestables de todas las naciones paganas. Manasés le siguió la corriente a todo mundo, porque él se la quería llevar bien con todos. Él así no tenía problema, y así hay muchos cristianos, le fallan a Dios. Pero acá, es muy buen hermano, es muy buena hermana. Sí, pero atrás, ¿qué? Ahí está el problema. Le falla a Dios, pero queda bien con medio mundo. Y así abundan de gente que están traicionando al Dios del cielo, haciendo la voluntad de los hombres y no haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos paremos en la brecha. Venga lo que venga, tope lo que tope. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Serviremos, no importa los tiempos. Y todo lo que Manasés estaba haciendo se oponía a la fidelidad de su padre Ezequías. Él hizo todo lo contrario a su padre. El rey Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios, recopilando todos los ídolos de todas las naciones, sacando del templo al Dios verdadero, invitando a toda influencia satánica al templo de Dios para adorar demonios, imitando los cultos de los asirios y de los babilónicos. También imitó a uno de los peores reyes de Israel, al rey Acab, con la adoración a Baal y a la diosa Acera. Él imitó solamente lo malo, pero el amor incondicional de Dios estaba allí. Amén. Estaba allí. Dios también manda juicios. Aleluya. Con la vara que tú mides vas a ser medido, dice Dios. Dios manda juicio, Dios permite que venga el enemigo, te ataque y te ponga el pie en el cuello para ver si te hace reflexionar. Aleluya. Y Manasés también sirvió al dios de los cananeos, a Moloc, donde él sacrificó a sus hijos. También practicó el espiritismo, invocando a los muertos. Y todos estos dioses estaban dentro del templo de Dios. Se sacó a Dios para meter demonios. Y así hay muchas iglesias que sacan a Dios y ellos quieren ser los que dirigen la iglesia. Y eso no es así. Aleluya. Dios es Dios. Él es perfecto. Yo soy imperfecto, pero tengo que luchar para ir rumbo a la perfección que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Gloria al Señor. También practicó el espiritismo
invocando a los muertos, y todos estos dioses estaban dentro del templo de Dios, lugar que Jehová había dicho: pondré mi nombre para siempre en esta casa. Era la voluntad de Dios de que él estuviera allí en esa casa siempre, pero Manasés lo sacó. Todo lo que era de Dios lo echaron fuera y metieron puras imágenes, puras estatuas, adorando a demonios. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra de que Dios había dicho: y pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel. Manasés hizo todo lo contrario a su padre. Manasés hizo lo malo, provocó a ir a Dios, y con Dios no se meta, porque la va a perder en todos los terrenos. Amén. No va a tener mucho tiempo de felicidad, sino viene el juicio de Dios para todos aquellos que están jugando con Dios y se están dando gloria de hombres. Lo que su padre había logrado, lo que Ezequías había logrado de sacar a Judá de la idolatría, Manasés trajo de regreso a Judá una terrible idolatría que por 55 años desvió el pueblo de Dios del camino verdadero y los hizo pecar con los ídolos, y el pueblo le siguió, porque el pueblo para lo malo lo siguen, pero para lo bueno están en contra del pastor. Sí, ahí está. Hasta tacos hicieron de nosotros los pastores. Oye, pues qué pues, fíjense nomás lo que uno batalla para servir a Dios y hacer las cosas a como Dios quiere que las hagamos. Entonces hizo pecar por 55 años a Israel con sus ídolos. Manasés despreció a Dios, que había creado todas las cosas, haciendo a un lado al Creador, no dándole importancia. Ignoró a Dios, como muchos cristianos lo ignora. Lo ignora. Aleluya. Y cuando lo ignora, quiere quedar bien con los humanos. Y eso no es bíblico. Porque para Dios es la honra y la gloria. Para Él. Solo para Él. Y vemos de que Él despreció a Dios. No le dio importancia, cayendo a los pies de las cosas creadas. Cayendo a los pies. No se hincó ante Dios, sino se hincó ante las estatuas, ante todo lo diabólico. Vea usted. Y lo mismo que hizo Manasés están haciendo muchos cristianos. No quieren oír la voz del Creador, que nos ama y solo quiere nuestro bien, y defienden al hombre que no les ama y hacen las cosas contrarias a Dios. A eso defienden, al que hace las cosas contrarias a Dios. Ahora vea esto, no hay por qué confundir esto. El amor de Dios es incondicional, como lo estamos viendo hasta ahorita. Amén. Ese amor es incondicional, pero para sus promesas son condicionales. Amén. Para las promesas de Dios hay condiciones. Aleluya. El amor de Dios siempre no cambia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es infinito. Gloria a Por lo Dios. tanto, amados hermanos,
que hay mucha diferencia el amor incondicional que Dios tiene para con nosotros a que nosotros hagamos algo para Dios obedeciendo su palabra, porque las promesas de Dios están escritas en su santa palabra. Gloria al Señor. Y veamos qué condición le puso Dios al pueblo de Israel y a Manasés. ¿Qué condición? Su amor ha estado siempre allí, Él no cambia. Y dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 8 al 9, sigue hablando el Dios eterno y dice: y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden, aquí hay condición, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Ahí está el problema. Si tú no escuchas a Dios y estás tomando por loco a Dios y por loco al pastor, estás equivocado. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque el no escuchar la voz de Dios, tú mismo te estás poniendo la venda. Porque cuando Dios te habla es para que tú salgas victorioso. Aleluya. Para que tú vayas de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Mas ellos no escucharon. Manasés no escuchó la voz de Dios. Por eso dice un dicho, que el que ríe al último, ríe mejor. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Que fueran más idólatras que todos esos pueblos que Dios sacó de la tierra de Canaán para que habitara su pueblo. Gloria al Señor. Y esto está pasando en estos tiempos, de que nadie quiere escuchar las generosas promesas de Dios, que nos promete protección, nos promete Dios suplir todas nuestras necesidades a su pueblo obediente, ya que tenemos que saber que las promesas de Dios son condicionales. Si tú lo obedeces, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones que sobreabunden en tu vida. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que las promesas de Dios son condicionales. Dios les prometió que si obedecían sus mandamientos, nadie los movería de la tierra que Él les había dado. Dios, esa era la promesa. Si ustedes me obedecen, nadie los va a poder sacar de aquí. Pero ¿qué pasó? Ellos no escucharon. Y de lo contrario, se rieron de Dios y comenzaron a hacer todo lo contrario a la voz de Dios. ¿Y Dios qué? Dios se enojó, hermano. Amén. Dios ama. Aleluya. Y te ama tanto. Y quieres que tú te vayas con Él. Amén. Pero Dios no te va a exigir. No. Dios no te va a exigir. Tú, en ti está, en nosotros está. Amén. De que le sirvamos de todo corazón, nos humillemos y hagamos todas las cosas para Dios de todo corazón. Aleluya. No renegando. Amén. No hablando cosas que no son. Así de que Dios nos oye todo lo que hablamos. Amén. Y Dios nos va a recordar eso, amados hermanos. Esta era una promesa condicional
si ellos obedecían los 10 mandamientos dados por Moisés, nadie los movería de la tierra de Israel. Pero ellos no escucharon, sino se pervirtieron más, provocando a Dios a ira. Cuidado, que hagas enojar a Dios. Dios es muy bueno. Amén. Y Dios es muy paciente. Gloria a Dios. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, amados hermanos. Así de que usted alégrese y siga a su Dios. Amén. No ande siguiendo a esa gente que quiera hacer lo que se les da la gana. Pero hay gente terca. Gente terca, que Dios los quiere enviar por el buen camino. El pastor los quiere guiar por el buen camino y agarran otros caminos, lo contrario a lo que el pastor les aconseja. Manasés terco. Así están muchos como Manasés, tercos. Todo lo que pudo, él hizo todo lo que pudo pervertir el carácter de la nación para destruir por completo la adoración al Dios verdadero. ¿Contra quién estaba luchando Manasés? En contra de Dios. Contra Dios estaba luchando, amados hermanos. ¿Y qué pasaba con Dios? Se enojaba, pero su amor es incondicional. Amén. Incondicional. Y vemos, amados hermanos, y Manasés tuvo éxito porque todo el pueblo le siguió para hacer lo malo, aun cuando multitudes le habían dado la espalda a Dios. Jehová aún tenía voz en Judá. Habló por medio de los profetas el juicio que les vendría por no haberle escuchado. Dios siempre te va a avisar. Amén. Si tú obedeces, te salvaste. Aleluya. Pero si tú le das la espalda a Dios, ese es reírte de Dios. Ajá. Y con Dios no se juega. No. No se juega. Y Dios le dijo el mal que les vendría sobre Jerusalén y Judá, en la cual Jerusalén sería destruida por completo. Destruida por completo. Y dijo Dios, a Jerusalén la limpiaré como se limpia un plato que se lava y se vuelve boca abajo. ¿Para qué? Vuelves un plato boca abajo para que se estile bien, ¿verdad? Amén. Pues así la voy a limpiar, dijo Dios. Y los voy a poner boca abajo para indefensos. ¿Por qué? Dice, porque los desampararé. ¿Por qué los iba a desamparar Dios? Por rebelde. Porque no escucharon su voz. No quisieron escuchar su voz. No quisieron hacer la voluntad de Dios. Dios aquí estaba hablando una palabra muy fuerte, usada para describir cuando se despelleja un animal. Y los entregaré, dijo Dios, en mano de sus enemigos, y serán por presa y despojo, por cuanto rechazaron mi propuesta, haciendo lo malo ante mis ojos, provocándome a ira. Todo esto tuvo que soportar Dios, porque su amor es incondicional. Amén. Por eso hay mucho pueblo que está haciendo en estos momentos lo que quieren, que ya no se sabe si son mundanos o son cristianos. Actúan como Manasés, peor todavía que los impíos. Santo Padre. Vemos, amados hermanos, de que eso no debería de suceder en el pueblo de Dios. Nosotros deberíamos de caminar con un corazón contrito y humillado, reconociendo el favor que Dios nos hizo cuando llegamos a sus caminos
Amén. Porque no estamos aquí porque éramos muy buenos. Estábamos aquí porque ya no podíamos en esta vida. Estábamos con muchos problemas, pero el Dios del cielo tuvo compasión, tuvo misericordia y nos confirmó su nombre, que Él existe, que Él es real, que Él es poderoso. Gloria al Señor. Yo te puedo asegurar 100% que Dios te ha hablado por medio de mí, pero tú sigues como Manasés, terco, haciendo todo lo contrario que yo te digo. No esperes reflexionar hasta que Dios te mande un juicio y te haga tocar fondo para poder humillarte. Dios nos ama tanto que Él permite que Satanás nos ataque, que vengan pruebas a nuestras vidas para ver si nosotros reflexionamos y clamamos a Él. Amén. Entonces, ese es el plan de Dios. Cómo humillarte, así como Manasés. Para poder nosotros decirle, perdóname, Padre mío, me arrepiento. Y este arrepentimiento verdadero no es lo que mucho cristiano hace. Ahorita le pide perdón a Dios y saliendo vuelve la puerca al atascadero a hacer lo mismo y el perro vuelve a su mismo vómito. Amén. Arrepentimiento verdadero, amados hermanos, es no volverlo a hacer otra vez. Porque Dios no es un juguete. No, Dios dice, ok, mi perdón es infinito. Tú vienes arrepentido, yo te perdono. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice el hombre que ni estudia la palabra, que son cristianos y llevan solamente un evangelio de oídas. Nunca han visto el libro sagrado, nunca lo han leído. Por eso el pueblo de Dios está en crisis espiritual. Aleluya. En crisis espiritual, cualquiera me los engaña, cualquiera me los ataranta, porque son carnales y no son espirituales. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos ama con amor eterno, Amén. con un amor incondicional, y con ese amor permitió que Manasés fuera humillado por los impíos para que se arrepintiera. En igual que el que ha conocido a Dios sea de testimonio a los impíos, aquí el que conoce a Dios está en poder de los impíos. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Haciendo ¿qué? Todo lo contrario de lo que Dios nos habla. Dios habló y Manasés no escuchó. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado aquí? Y tú sigues lo mismo. Y por querer corregirte a ti, ¿sabes qué? Mucha gente se ha ido. Porque la gente inocente es la que agarra ese buen consejo. ¿Cómo una iglesia debe de estar organizada? Y no porque aquí falte organización ni organizador, sino porque el pueblo no quiere sujetarse a Dios y no quiere sujetarse a su pastor. Aleluya. Gloria a Así Dios. de que vemos, amados hermanos, que Dios habló y Manasés no escuchó. Y por este mensaje profético, Manasés le hizo guerra a los creyentes. Él mató a muchos cristianos, a profetas.
Hizo lo malo porque quería acabar con la fe cristiana. Y en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 16, nos dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. ¿De qué la llenó? De sangre de sus víctimas, de sangre de los creyentes, además de su pecado con que hizo pecar a Judá. ¿Cuál fue el pecado que los llevó a Judá? La idolatría, el servir a otros dioses, cuando está prohibido estrictamente por el Dios del cielo. Él nos habla y nos grita: yo soy el único Dios verdadero y nadie tiene mis cualidades. Porque tú puedes sentir mi calor, mi presencia, mi grandeza, mis misericordias que son derramadas en sus vidas. Yo te sano, yo te liberto, yo te doy vida, yo cuido de ti en tu entrar, en tu salir, en el campo, donde quiera que estés. Allí estoy yo para librarte, dice el Dios del cielo. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, de que Manasés hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y eso, todo predicador, todo pastor, todo evangelista, no se debe de ir por lo que se ve, por lo material, sino se debe de ir por lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona adora a dioses ajenos, le abre la puerta a Satanás para hacer lo malo, así como lo hizo Manasés, que no quiso escuchar la voz de Dios, sino se volvió más rebelde, sacando del templo al Dios que le ama y metiendo dentro del templo a los dioses que no le aman. A ellos Manasés cayó de rodillas y los demonios tomaron el control en su vida para que rechazara la voz de Dios. Si Dios te ha hablado y tú no has atendido esa voz, los demonios se están encargando de que tú rechaces esas palabras que te van a ayudar. Es por tu bien. Amén. Es por tu bien. Amén. Dios estaba haciendo las cosas por el bien de Manasés y por el bien del pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, Manasés, amados hermanos, cayó de rodillas ante los ídolos y los demonios tomaron el control de su vida para que rechazara la voz de Dios y Manasés siguiera haciendo lo malo, desviando a las personas para que no sirvan a Dios y haciendo persecución a todos los creyentes para terminar con la verdad de Dios. Cuando tú no hablas de Dios y hablas más de ti que de Dios, ¿sabes qué? Tú estás siendo guiado por vista. Tú eres más carne que espíritu. Sí, Señor. No cabe duda que Manasés imitó en todo al rey de Israel, Acab, en su reinado, en sus dioses y en perseguir a los creyentes, a tal grado que llenó a Jerusalén de extremo a extremo con la sangre de sus víctimas. Manasés asesinó al profeta Isaías, mandándolo trozar en dos partes con una sierra de cortar madera. La historia dice que el profeta Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraban, sino, amados hermanos, vemos que sino hablaba por su boca el Espíritu Santo hasta que fue partido en dos, hasta que murió. Dejó de hablar
el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Amados hermanos, ¿usted cree que no se enojó Dios? Amén. Se enojó, pero su amor es incondicional. Y todo lo que hagas en esta vida, no te vas sin que lo pagues. Si tú se lo hiciste de tal magnitud a esta persona, pues a ti te lo van a hacer mucho peor. Mucho peor. Y en tu cara, el juicio de Dios contra Manasés y guerra para Israel. Porque dice el dicho, tanto peca el que le mete el cuchillo a la vaca como aquel que le agarró la pata. Leamos allí la escritura que empezamos. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 10 al 13, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Oh, amados hermanos, el amor incondicional de Dios para Manasés. Continuaba Dios amando a Manasés, porque él no cambia. Él dice que ama, y cuando dice que ama, es porque ama. Él no es humano. Ahorita, ¿sabes qué? Te amo. 2 horas más tarde, yo no lo sé. Ese es el humano. Pero Dios tiene un amor eterno. El que no cambia, es para siempre. Y Dios quiere que amemos nosotros con ese mismo amor con el que Él nos ama a nosotros. Amén. El amor eterno de Dios es tan inmenso que Él no quiere que nadie se pierda, en la cual Dios permite que el enemigo te ataque y te tenga vencido con el pie en el cuello, y tú sin poder hacer nada, ni tengas quien te ayude para sacarte del problema, para llevarte a comprender que la única solución es clamar a Dios y dejarlo trabajar en tu vida. Aleluya. Manasés fue enseñado por su consagrado padre cómo llegar al corazón de Dios para que lo librara del enemigo, para que lo librara de la enfermedad, para que lo librara de la necesidad. Estando en esa soledad por años, Manasés en un calabozo recordó cómo humillarse ante el Dios de su padre. Cuando él estaba en la aflicción, vemos de que él oró a Dios humillándose con arrepentimiento profundo de corazón. Eso no fue un arrepentimiento que nosotros oímos en la iglesia. Ahorita piden perdón y saliendo, ahí andan chismeando con medio mundo. No, Señor. Cuando tú te arrepientes, no lo vuelves a hacer más. Ese es un arrepentimiento verdadero. Amén. Entonces, Manasés oró a Dios humillándose con arrepentimiento profundo de corazón, en la cual no fue despreciado, porque su oración llegó al corazón de Dios a tal grado que Dios olvidó todo lo malo que Manasés había hecho.
¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón. Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. Fue uno de los reyes más sanguinarios, más paganos y uno de los más idólatras que los sacó del templo y mató a muchos creyentes y a su profeta Isaías. Ahora ve el amor incondicional y eterno de Dios, que lo perdonó, alcanzó perdón Manasés, porque se humilló completamente. Pero, ¿sabes qué? Damos gracias a Dios por este hermoso ejemplo que nos pone a Manasés. Pero muchos dicen, después me arrepiento. ¿Quién te asegura que vas a estar vivo? Amén. Si Dios te agarra mal, ¿sabes qué? Nadie te saca del infierno. Así que, alabado sea el Señor. Manasés recibió el perdón de Dios y lo restauró en todo, devolviéndole su puesto de rey, y también a Jerusalén, que fue restaurada en todo, porque su arrepentimiento fue verdadero, que significa no volverlo a hacer otra vez. Porque Dios no es un juguete. Dios es un Dios que nos ama, y Dios quiere que nosotros, cuando hablemos con Él, que nosotros le cumplamos. Así Manasés, que Manasés le cumplió a Dios y mandó al pueblo que sirvieran a Jehová, y el pueblo obedeció, porque él comenzó a trabajar para Dios, sacando todas las estatuas de la casa de Jehová y derribando en los lugares altos todos los altares de los ídolos, construyendo nuevos altares para Jehová. Él obedeció y Dios lo recompensó, porque su amor es incondicional y eterno. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, y en su muerte fue enterrado en la ciudad de David, en el panteón solo reservado para los reyes fieles de Judá. Quince nomás, Dios lo tomó como uno de los reyes fieles de Judá. Allí fue sepultado. Con esto Dios nos confirma que lo perdonó completamente. Gloria al Señor, porque su amor y su perdón es tan grande que nunca deja de amar y siempre está dispuesto en perdonar al humano. Siempre está dispuesto en perdonarnos a nosotros para que sigamos adelante con Él. Que el Señor me le siga bendiciendo en gran manera. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús.